Buenos días, Perfecto. buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy tenemos una invitada más que especial. Ella es Viviana Bilesker, es presidenta del Faro y es psicoterapeuta humanista y docente y también facilitadora para la toma de decisiones por consenso. Pero lo que tiene ella, que ya les voy a decir que es muy apasionante, es una especialista en muerte. Voy a decirlo así, les va a llamar la atención. Ella probablemente lo va a abrir este concepto y nos va a contar un poquito más sobre esto. Viviana, bienvenida a Diario 26 y al Canal 26. Muchísimas gracias, Mauro. Gracias por la bienvenida y por la oportunidad de conversar con los oyentes. Gracias. Bueno, Viviana, ¿cómo es? Primero te voy a preguntar, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Lo primero que te voy a decir es que la muerte es un misterio, es un gran misterio. Y es un gran misterio porque la muerte es parte de la vida y la vida es un gran misterio. Empezando porque tenemos preguntas que nos acompañan a los seres humanos desde el comienzo de la humanidad, que aún no le hemos dado una respuesta certera, tenemos muchas teorías, que es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Son los grandes, grandes dilemas que han generado tanta reflexión, tanta exploración, muchas veces discusión. Y la muerte es un fenómeno, podríamos empezar por definirlo así, es un fenómeno natural, observable, lo podemos captar con nuestros sentidos, esto es muy importante. Todos podemos captar la muerte de un ser humano, la muerte de una mascota, un animal, la muerte de una planta. Por lo tanto, es una experiencia personal, subjetiva, porque está cargada de nuestras creencias, de nuestras emociones, de nuestra cosmovisión. Entonces, ese fenómeno que observamos se impregna de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hemos vivido anteriormente. Es un gran tema de la vida, creo que es una de las materias que nos toca cursar como seres humanos, que genera muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Por eso es que muchas veces lamentamos que sea un tema tan oculto, tan tabú, porque nos perdemos de aprender mucho sobre la vida en general y por supuesto sobre la muerte y los procesos que llevan a la muerte. Tal cual. Viviana, y ahora que te escucho, digo, ¿por qué de esta parte del mundo la muerte es tan dolorosa y quizás en otros sitios, como India, puedo decir, o por ejemplo en México, donde se celebra el Día de los Muertos, no se toma tan así? En realidad, en todo el planeta, en las culturas originarias, la realidad y la vinculación con la muerte es un vínculo vivo. Nosotros estamos inmersos en la cultura occidental, para entendernos, ¿sí? Que tiene ciertos valores, que tiene ciertas preferencias, y la muerte complica esos valores y esas preferencias. ¿Por qué? Primero, porque no nos gusta pensar y no aceptamos la idea de que las cosas terminen. Sí nos gusta que las cosas comiencen, pero no nos gusta que las cosas terminen. Y nuestra ignorancia no tiene en cuenta que algo que comienza va a terminar. Entonces, estamos negados a reconocer que todo lo que comienza, todo lo que nace, va a morir. No nos gusta esa parte. Recortamos de la vida y dejamos afuera lo que no nos gusta. ¿Cómo, desde tu lado, ¿no? De acompañante, profesional del desarrollo humano, cómo acompañar, ¿no? O cómo reconocer quizás que tenemos a un familiar o a un ser querido que está en el proceso final de su vida o está iniciando el Sí, proceso hacia la muerte? sí.
Bueno, hay muchos momentos en donde se puede tomar conciencia, no necesariamente tiene que ser con la muerte en forma inminente. Por supuesto que si la muerte es inminente, ahí está la oportunidad. Pero en realidad, cuando una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad importante, cáncer o un problema cardíaco severo, de esas enfermedades o esos diagnósticos que pueden llegar a ser incompatibles con la vida en un tiempo, ya en ese momento la muerte se cruza por la conciencia. Toda persona que recibe un diagnóstico en donde dice cáncer, pregunta, ¿me voy a morir? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Sí? Etcétera. Entonces la muerte se hace presente en ese momento. ¿Qué hacemos habitualmente? Expulsamos la idea. Y nos enfocamos en curarnos, tratamientos, estudios, etcétera. Si pudiéramos hacer las dos cosas en simultáneo, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para curarnos y a la vez contemplar la posibilidad de la muerte, ya estaríamos entrando en una suerte de apertura a la realidad que nos toca vivir. Eso por un lado. Entonces, en el momento de un diagnóstico ya se hace posible el acompañamiento. Acompañamiento en este caso sería igual a prepararse, destinar cierto tiempo, así como vas a destinar tiempo a hacerte un estudio, también destinar tiempo a pensarte en fin de vida, si tenés asuntos pendientes, si tenés algo que ordenar, si hay algo que te gustaría decir, si tenés miedo, si tenés bronca, si tenés culpa, hay tanto para abordar ahí. Por otra parte, el mero paso del tiempo hace que nos acerquemos más a la muerte. O sea, nunca sabemos cuándo va a suceder. Nuestra mente racional sabe que una persona puede morir en cualquier momento. No importa la edad. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren adolescentes y mueren personas mayores. El paso del tiempo que va llevando a una persona a la vejez ya es una invitación a prepararse, y la vejez no es una enfermedad, es una etapa de la vida como cualquier otra que amerita contemplar las cuestiones de la muerte. Y muchas personas mayores sienten la necesidad, la muerte se les cruza también, igual que cuando hay un diagnóstico, pero no tienen con quién hablar. O temen hablar porque las van a diagnosticar, van a decir, estás deprimido, estás hablando de la muerte. Claro, claro. Y hay algo que me genera mucha curiosidad, Viviana. Digo, primero te voy a decir un juicio que tengo, que es grande como una casa, que es, ¿quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Después digo, quizás, digo, probablemente nadie se quiera morir, pero hay personas que atraviesan un proceso y hasta deciden quizás, ¿no? Terminar con su vida por decisión propia, ¿no? Ahí hay como una suerte de disyuntiva en cuanto a eso. Entonces, digo, ¿qué pasa en cuanto a, por ejemplo, aquellas personas que dicen, bueno, ya está, porque son juzgadas también, siento, ¿no? Y en cuanto, es una línea muy fina, ¿no? Para hablar de lo que tiene que ver con suicidio, y creo que yo en esto soy periodista y no soy especialista, y no sé si utilizo las palabras correctas, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y Es cuando digo interesante todo lo que esto, estás tiene que ver con planteando. una persona que decide decir, bueno, listo, hasta acá llegué. Es importante lo que estás planteando, es interesante. Y tal vez hay que hacer un par de distinciones, ¿sí? Por supuesto que desde una mirada rápida uno dice, nadie se quiere morir, pero no es tan así. La verdad es que no es tan así. Acá habría que agregar algo que tal vez complejiza esto, pero me parece importante decirlo, que es que también existe no solo el querer morir, sino el necesitar morir, que no es lo mismo.
querer morir que necesitar morir. Por ejemplo, personas que están con un alto nivel de deterioro y de sufrimiento físico, emocional, y se conectan con una, desde el punto de vista subjetivo, por supuesto, con una necesidad de terminar, de cesar, ¿sí? Por supuesto, esto no es liviano, sino que esto se puede conversar, pero alojar, que alguien diga, hasta acá llegué, basta. Basta de tratamientos, basta de sufrimiento, basta de dependencia. Llegó mi momento, llegó mi hora. Eso abre la puerta para el gran tema de la muerte médicamente asistida o suicidio asistido, como se lo conoce más comúnmente. Eso es como un gran tema. El otro tema que vos traes es el suicidio en sí, cuando sucede en un contexto de, digamos, desesperación, crisis existencial, que puede ser una suerte de decisión tomada impulsivamente. Ahí tenemos que entrar a ponderar otras variables, pero en última instancia, para responder a tu pregunta, es una decisión de la persona. Y esto nos lleva al terreno ético de la libertad, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? ¿Tiene límites la libertad? ¿La sociedad puede ponerle límites a la libertad? De hecho lo hace. La sociedad le pone límites a la libertad. Estamos en pandemia, tenemos restricciones varias a la libertad de movimiento, etc. Entonces, estamos en un terreno de amplísimo debate. Bienvenido el debate, porque colabora con la conciencia. ¿Sí? Tal cual, muy bueno lo que traes, ¿no? Porque hace muy poco tiempo hubo muchas noticias en cuanto a personas que estaban en un estado de deterioro muy grande. Hubo un caso muy conocido en Colombia, ¿no? Donde Sí, Marta hablaban del Sepúlveda. caso de claro, de Sepúlveda, que hablaba de la Sí. eutanasia y que primero la habían aprobado, luego no. Entonces, digo, esto que vos bien traes, está bueno para entender, ¿no? Que la muerte no solo es un tema individual, sino que atraviesa quizás varias esferas de la sociedad y del pensamiento crítico. Viviana, una persona que, bueno, que está escuchando esta entrevista, quizás dice, necesito ayuda, pero no sé cómo. O sea, para mí hablar con una especialista en muerte es doloroso, es como reconocer que me voy a morir o que algún familiar se va a morir. ¿Qué podés decir a todo esto? Sí. Ahí te voy a contar un poquito de mi historia, pero solo para ilustrar y responderte. Yo me encontré acompañando a personas en fin de vida hace 30 años, fíjate, no cuántos, sin estar preparada. Lo único que tenía de preparación, entre comillas, es que ya me había recibido de psicóloga y estaba preparada y preparándome para atender la vida interna de los seres humanos, por decirlo de alguna manera. Pero no me había preparado mi formación académica para estar junto a alguien que estaba muriendo. Me encontré en ese escenario para descubrir, uno, que no estaba preparada, y dos, que me interesaba mucho el tema. Ahí surgió en mí esta idea de acompañar en fin de vida. Con los años, con el tiempo y con muchos movimientos personales y experiencia, he llegado a la conclusión de que el acompañar y acompañarse no depende de una profesión. No hay que ser psicólogo o médico o enfermera. Por supuesto que los psicólogos, los médicos y las enfermeras acompañan, pero los seres humanos necesitamos acompañamiento y podemos brindar acompañamiento. Entonces, cuando una persona dice algo como lo que vos dijiste, estoy sufriendo, me di cuenta que este familiar se puede morir, o yo me voy a morir algún día, y voy a ir a hablar con alguien de esto. Y sí,
Porque ese alguien con quien vas a ir a hablar también se va a morir algún día, también está contemplando los desafíos de la muerte. La diferencia es que un acompañante se preparó, se capacitó y te puede escuchar, te puede contener, te puede dar todo el tiempo que necesites para ir y venir con tus dudas, tus dilemas, tus contradicciones y en última instancia colaborar con tu crecimiento personal, con tu desarrollo personal. Entonces, sí, por supuesto. Sí. Sí, vos sabés que yo hace unos meses atrás escuché un podcast que fue muy escuchado, fue uno de los más escuchados, donde vos hablabas, ¿no? Y tuve como un darme cuenta en ese podcast donde vos describías parte de este proceso y dijiste, como que paraste la pelota y dijiste, chicos, acá les quiero decir algo, la muerte es parte de la vida. Yo dije, Sí. wow, fue como la novela de revelación, porque yo dije, ¿cómo es parte de la vida la muerte? No, la muerte es la muerte y la vida es la vida, Viviana. Sí. Lamento la mala noticia, o no, para mí es buena noticia, obviamente. La muerte es parte de la vida, porque la vida, como con mayúscula, no la vida de una persona, la vida es un continuo que no sabemos cuándo empezó, no sabemos cuándo terminará, contiene infinitos procesos de nacimiento y muerte. La muerte tiene opuesto, pero es el nacimiento, no la vida. La polaridad nacimiento-muerte es la que vivimos los seres humanos. Desde el momento en que nacemos, bueno, y antes, ¿no? Por supuesto, en la vida intrauterina estamos vivos. Hasta el momento en que morimos, lo que nos lleva es la vida. La fuerza de la vida, la energía de la vida, la potencia de la vida. Ese tiempo que vive cada persona, desde el nacer hasta el morir, a su vez contiene innumerables procesos de nacimiento y muerte. En nuestro cuerpo nacen y mueren células todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Nacen y mueren células. Y ojo que una célula no muera cuando tiene que morir, porque eso pone en marcha un tumor. Fíjate. ¿Sí? En nuestra vida psicológica nacen y mueren etapas. Empieza la niñez, termina. Empieza la adolescencia, termina. Nacen y mueren proyectos, nacen y mueren vínculos, nacen y mueren deseos. Lo que pasa es que no lo llamamos nacimiento y muerte a todo eso, le ponemos otros nombres. Empecé, terminé, ¿sí? Pero son eufemismos, de alguna manera, o códigos, para nombrar esto que es absolutamente natural. Las estaciones del año, estoy mirando para afuera, para los árboles que tengo acá adelante, las estaciones del año nos muestran esto todo el tiempo. Pero fíjate lo que hace nuestra cultura, Mauro. Feliz día de la primavera. Esa nos encanta. La primavera porque todo brota, todo nace, todo... Nadie dice feliz día del invierno. Pero no Feliz hay día del primavera. calor. Feliz día, feliz lluvia. Pero no hay primavera sin invierno. Si no muere lo que tiene que morir en otoño y en invierno, no hay primavera. Pero recortamos, contamos la historia desde donde nos gusta. La muerte es parte de la vida por todo esto. Y no es ninguna tragedia, no es ninguna tragedia. Es un fenómeno, como dije al comienzo, un fenómeno a observar y a vincularse. En el vínculo nos pasa de todo. La tragedia está ahí, en el vínculo. Sí, sí, sí. Y para ir finalizando, Viviana, y hablar de nacimientos, ¿no? ¿Cómo nace el faro? El faro. El faro nace del impulso de 4 personas que veníamos
cada uno desde sus distintas profesiones teniendo la experiencia del acompañamiento en fin de vida. Entonces, quisimos y seguimos queriendo crear un espacio libre de prejuicio, como una especie de zona diferente a la cultura en donde se pueda hablar de la muerte, pensar en la muerte, intercambiar experiencias, capacitar acompañantes, que lo venimos haciendo desde el comienzo, y brindar un servicio de acompañamiento, que lo venimos haciendo desde el comienzo. O sea, cubrir todas las instancias, docentes, asistenciales y comunitarias, porque el Faro es un proyecto social, ante todo. Un proyecto que pretende, aspira a generar un cambio en la cultura, en la relación con la muerte. Porque entendemos que eso nos va a enseñar a vivir en lo individual y en lo colectivo de otra manera. Así que ese es el sentido. Qué detalle, y voy a tomar una palabra que dijiste recién, y es sentido. Y digo, Sí. si no existiese la muerte, ¿la vida tendría sentido? Bueno, un autor maravilloso, que tal vez muchos oyentes conozcan, que fue Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido. Él decía que si no tuviéramos conciencia de la muerte, y si la muerte no existiera, podríamos postergar hasta el infinito cualquier asunto de la vida. ¿Sí? Y por supuesto que la muerte es una gran maestra, porque nos pone atentos, nos hace un montón de preguntas la muerte. ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Estoy consciente de mi finitud? ¿Sí? De la finitud de mis seres queridos, etcétera. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Viviana, me haces acordar mucho cuando a veces en la vida cotidiana, ¿no? Me pregunto, digo, si fuera tu último día mañana, ¿estás haciendo lo que querés? ¿Dijiste el te quiero que Sí. te pasó de ese familiar que murió y no le dijiste te quiero? Sí. ¿Qué harías, no? Digo, y a veces estas preguntas que hasta son muy ontológicas y retóricas, me llevan a tomar acción, creo yo, que Tal cual. a mi vida la muerte me lleva a tomar, pensar en la muerte me lleva a tomar acción, ¿no? Cada uno tomará, obviamente, según su caja de creencias, a la muerte de diferentes formas, pero digo, es como un gran motivador a hacer. Totalmente. Bueno, nosotros en el Faro hacemos un taller anual que se llama La vida en un año, que está inspirado en la obra de un americano que se llama Un año para vivir. Y es un grupo que trabaja durante un año como si fuese su último año de vida, con tareas, con ejercicios, con Ya me estoy meditaciones. anotando, te digo, ¿eh? Anótate, Ya. es Así maravilloso, que, es maravilloso. hablando de la vida en un año, Viviana, para finalizar, ¿cómo podemos acceder a la vida en un año o a alguna persona que nos esté viendo o escuchando y diga, bueno, quiero romper mi creencia sobre la muerte y poder tener herramientas de un profesional? Bueno, en principio nos pueden buscar en el Facebook, tenemos el Faro Asociación Civil, tenemos página web, todas se llaman igual, el Faro Asociación Civil, tenemos mail, nos pueden escribir, proyectoelfaro@gmail.com. Tenemos un teléfono, pero lo tendría que buscar porque no me lo sé de memoria, pero te lo puedo pasar después. Tenemos Instagram, tenemos todas las redes más o menos habituales para que nos contacten y nos sigan, y así se van enterando de todas las actividades. Ahora estamos en verano, hay un poquito menos de actividad, pero en marzo retomamos a full. Bueno, Viviana, gracias por tu tiempo, sobre todo por tu entrega, para contarnos un poco más y desacralizar o desprejuiciar Sí. a la muerte, ¿no? Como la tenemos bien conocida en este lado del charco del continente, por así decirlo, y Así quizás es. del otro lado del charco también. Pero gracias por tu tiempo y sobre todo por hablar de este tema que, como vos dijiste al principio de la entrevista, es un tema tabú en nuestra sociedad. Tabú.
Así es. Yo te agradezco muchísimo, Mauro, fue un placer conversar contigo. Gracias. A vos.